Bienvenidos hermanos, de parte de DINEC y de Didinec Chihuahua en su área de catequesis con adultos, les damos de nueva cuenta la bienvenida a esta catequesis con adultos. Hoy, pues antes de comenzar y como siempre, pues vamos a pedirle a nuestro Señor que nos acompañe y al Espíritu Santo que abra nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero sobre todo nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy nos toca nuestro tema número 14, que es los profetas, portadores y mensajeros de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a comenzar y vamos a ver el objetivo de hoy. Estudiar la vocación y misión de los profetas en la historia de la salvación para conocer mejor a Dios, que habla de quién son sus mensajeros. Y hoy, yendo al siguiente paso metodológico, que es textos, vamos a leer primero del libro de Isaías. Es en el capítulo 6, versículos del 6 al 8. Uno de los seres de fuego voló hacia mí, trayendo un carbón encendido que había tomado del altar con las tenazas. Tocó con él mi boca y me dijo: al tocar esto, tus labios, desaparece tu culpa y se perdonan tus pecados. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Respondí: aquí estoy yo, envíame. Y también veremos del libro de Jeremías, en el capítulo 1, versículos del 4 al 9. Entonces el Señor me habló así: antes de formarte en el vientre te conocí. Antes que salieras del seno, te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Yo dije: ah, Señor, mira que no sé hablar, pues soy un niño. Y el Señor me respondió: no digas soy un niño, porque irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No les tengas miedo, pues yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Entonces el Señor alargó su mano, tocó mi boca y me dijo: mira, pongo mis palabras en tu boca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A mí este texto de Jeremías se me hace muy hermoso, porque cuántas veces tú y yo hemos dicho: no puedo. Jeremías aquí dice, no, soy un niño, no puedo. A lo mejor tú y yo hemos dicho: yo no sé, yo no estoy preparado, a mí no me han enseñado, soy muy torpe, no tengo educación. ¿Cuántas cosas podemos decir? ¿Cuántos pretextos podemos ponerle al Señor? Pero Él hoy nos dice: no les tengas miedo. Ahí donde Él nos envía, ahí a donde te envía a ti a llevar su palabra, no debemos de tener miedo. ¿Por qué? Porque Él es el que pone las palabras en nuestra boca.
entender que no somos nosotros los que hablamos, sino simplemente el Señor pone las palabras necesarias en nuestra boca y Él es el que habla a través de nosotros. Y como reflexión de la lectura de Isaías que leímos primero, nos dice San Jerónimo que en esta palabra de Isaías no dice yo iré, dice envíame. A veces queremos nosotros ponernos el cargo, queremos decir soy yo el que voy, soy yo el que hago, pero realmente Dios nos llama a una misión y nosotros cumplimos y desempeñamos esa misión. Así que cuando el Señor nos pida, ve, o te diga, ahí haces falta, ahí es donde te necesito, que nosotros digamos de la misma manera, envíame, aquí estoy yo, escucho tu voz y es tu misión. Yo solamente voy a ir y tú vas a poner las palabras necesarias en mi boca para poder hablar en tu nombre. Pasando al siguiente paso metodológico, que es contemplamos, pues vamos a ver una nueva etapa que es muy importante en la historia de la salvación, que es la etapa de los profetas. Ellos desempeñaron un papel muy importante en el desarrollo religioso de Israel. Fíjense, antes, cuando el pueblo de Israel se acababa de establecer en la tierra prometida, los pueblos que estaban a su alrededor tenían otras religiones y tenían a sus propios sacerdotes y tuvieron sus propios profetas, pero profetas que eran hechiceros, que eran adivinos y que pretendían hablar en nombre de sus dioses para decir el futuro, para tener la interpretación de los signos y señales y poder decir lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer en esos pueblos. Pero el pueblo de Israel, a pesar de que sí tomó varias costumbres de los pueblos que estaban a su alrededor, eso jamás lo hizo. Y el profetismo es algo que es típicamente israelita. Y el Señor, nuestro Dios, le dio a su pueblo profetas que hablaban de parte de Él. Y esto es lo que es un profeta. El profeta es aquel que por inspiración divina habla de parte de Dios. Habla no por cuenta propia, sino de parte de Dios. Y el profeta sabe que el mensaje es divino. Por eso dice siempre, así habla el Señor Dios. El profeta jamás dirá, yo digo, o así como yo digo, sino así habla el Señor Dios. Y los profetas son enviados para manifestar la voluntad de Dios a su pueblo. Y su principal misión no es hacer milagros ni predecir el futuro, sino siempre ser portavoz de Dios por medio de su palabra. El profeta recibe y transmite el mensaje de Dios de forma muy variada. El profeta puede recibir ese mensaje de Dios, por ejemplo, a través de sueños, pero casi siempre era con la voz de Dios en su interior, escuchar la voz en su propio corazón. Y claro que lo va a transmitir dependiendo su propio temperamento, su forma de hablar. A veces dirá el mensaje de Dios a través de relatos, de parábolas, etcétera. Pero aquí lo que es bien importante recalcar es que el profeta siempre, invariablemente, es un instrumento de Dios. El profeta no es el que dice su propia palabra, sus propias ideas, sino simplemente el que da un mensaje de parte de Dios. ¿Y cuál es el contenido y las características de su mensaje? Fíjense, el contenido fundamental del mensaje profético de la salvación siempre es un anuncio de esperanza, y de esperanza ante esas situaciones difíciles. Y recordemos que el pueblo de Israel ha pasado a través de la historia por momentos muy difíciles. Entonces, ese era el contenido que Dios enviaba a su pueblo, que tuvieran esperanza.
esperanza en el Salvador que Dios les había prometido desde un principio, desde Adán y Eva. Y el profeta siempre anuncia la presencia de Dios en la historia. Anuncia la salvación divina para el pueblo. Y los israelitas pensaban que ellos eran los que tenían a Dios solamente, que Dios no era Dios para los demás pueblos. Pero ahorita que veamos lo que es lo fundamental de la doctrina que transmite el profeta, veremos que no es así. Entonces veamos cuál es lo fundamental de la doctrina que transmite el profeta. Lo primero es creer en un solo Dios, que es el monoteísmo. Les decía que el pueblo de Dios creía que Dios era solamente propio para su pueblo y que todos los demás tendrían sus propios dioses. Pero los profetas vienen a anunciar a Israel que la grandeza de Dios es inmensa. Está la grandeza de Dios que no deja lugar para otros dioses. Entonces, con esto, las profecías que decían en ese momento los profetas vienen a decirnos a nosotros que el Dios de Israel ha sido el Dios de toda la humanidad. Después, el segundo es cumplir la voluntad de Dios, que es el moralismo. A la santidad de Dios siempre se le va a oponer el pecado y por esto merece el castigo de Dios. Pero para escapar de esto hay que buscar a Dios siempre, hay que cumplir sus mandamientos, caminar siempre de forma recta, servir con humildad. Y por eso los profetas hablaban con palabras duras y denunciaban la deformación de la fe. Entonces, los profetas siempre anunciaban cuál era la voluntad de Dios. Y cuando el pueblo de Israel se desviaba en su camino, los profetas siempre decían de parte de Dios cuál era el camino que tenían que seguir, el camino recto, que no se olvidaran de cumplir los mandamientos y de servir con humildad. Y la tercera es la espera de la salvación. Para los profetas el castigo no es la última palabra de Dios, porque recordemos que Dios no quiere la ruina del hombre, Dios no quiere la condenación del hombre. Dios desde un principio, y si recordamos los temas anteriores, podemos ver que Dios siempre ha estado a la búsqueda del hombre. Si recordamos estos temas pasados, veíamos cómo cada vez que el pueblo de Dios se apartaba, siempre que el pueblo de Israel volteaba sus ojos hacia otro lado, Dios siempre estaba en su búsqueda. Dios siempre estaba esperando que su pueblo se arrepintiera y volviera sus ojos a Él. Pudimos ver que el pueblo recibía un castigo y cuando empezaba a sufrir era cuando se acordaba otra vez de Dios y volteaba los ojos al cielo y empezaba a suplicar. Pero siempre que el pueblo se arrepentía, Dios siempre estaba ahí para recibirlo. Entonces, el profeta o los profetas siempre anuncian esa espera de la salvación. Anuncian a un Dios fiel y que siempre cumple sus promesas. Y recordaban el nacimiento del Mesías del linaje de David. Ahora vamos a ver cuáles son algunos de los nombres de los profetas. Son muchos, pero vamos a ver ahora o a enumerar solamente los más conocidos y los más representativos. Vamos a comenzar con Elías. Es llamado por el Catecismo de la Iglesia Católica el padre de los profetas. Su nombre significa el Señor es mi Dios. Gozó de una gran intimidad con Dios. Muestra cómo Dios auxilia a quienes acuden a Él mediante la oración, especialmente ante las dificultades. Podemos verlo en Primera de Reyes 18:39. Aparece en el Nuevo Testamento al lado de Jesús
en la transfiguración y lo encontramos en San Lucas capítulo 9, versículo del 30 al 35. Elías fue arrebatado en un carro de fuego y lo encontramos en Segunda de Reyes capítulo 2, versículo del 1 al 5. Jesús es considerado como un nuevo Elías. Después tenemos a Samuel, que forma parte de los profetas anteriores, el último de los jueces y el primero de los profetas. Resalta en él su disponibilidad ante la misión encomendada. Dice: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Esto lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 3. Después tenemos a tres que son considerados como los grandes profetas. Isaías. Ante la santidad de Dios, Isaías lo anhela y lo busca día y noche. Isaías 26, versículo 9. Vivió en el siglo VIII antes de Cristo, unos años antes del destierro. Es el profeta mesiánico cuya palabra golpea y consuela. Recibe su vocación en el templo de Jerusalén y es considerado héroe nacional de su tiempo y poeta original. Después tenemos a Jeremías. Es elegido y consagrado desde el seno de su madre. Podemos verlo en Jeremías capítulo 1, versículo 5, de familia sacerdotal, por su doctrina de una alianza nueva fundada en la religión del corazón. Es considerado el padre del judaísmo, dotado de gran sensibilidad, tímido y emotivo. En él pugnan la necesidad de paz y ternura con la dureza del mensaje que tiene que anunciar, porque vivió momentos terribles para su pueblo, el periodo de la humillación y del exilio. Tenemos a Ezequiel. Dios lo constituye centinela de la casa de Israel. Ezequiel 3, versículo 17. Es un visionario que anuncia al próximo Mesías, Jesucristo, como buen pastor. Vivió en el siglo 7 antes de Cristo. Es el profeta del cautiverio, del exilio a Babilonia, a donde fue deportado. En su libro, lleno de esperanza y de consejos, busca tener viva la fe del pueblo. Si vemos un común denominador de todos estos profetas, podemos ver lo que hablamos anteriormente, cómo nos hablan de la esperanza, y aunque a veces tienen que utilizar un lenguaje duro o palabras duras, tratan de hablarlo o decirlo con gran sensibilidad, aunque las palabras sean duras, pues hay mucha esperanza en lo que Dios le dice y le anuncia a su pueblo. Y pues también hoy Dios nos da profetas. Podemos hablar, por ejemplo, del Papa Juan XXIII, que le decimos el Papa bueno. Él pidió abrir las ventanas de la iglesia para que entrara el viento renovador del Espíritu. Y también tenemos a muchos santos que han dado su vida por anunciar el Evangelio, por llevar la buena nueva y la buena noticia a los demás, que murieron por llevar esa palabra y por defender la palabra. Podemos hablar de San Pedro de Jesús Maldonado, que es santo y mártir chihuahuense, que murió por proclamar a Jesús y por defenderlo en la Santa y Sagrada Eucaristía. Todo cristiano por su bautismo se convierte en rey, sacerdote y profeta. Eso lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 783. Y también podemos encontrar en el mismo catecismo, en los numerales del 687 y 688, cómo se llena de la gracia del Espíritu Santo. Ahora pasemos al siguiente paso metodológico, que es: guarda en tu corazón estas palabras. Aunque Israel conoció
y tuvo influencia del profetismo de los pueblos vecinos, sus profetas tienen una conciencia distinta. Anuncian a un Dios que no admite competencia. Invitan al pueblo a una conversión, a cumplir la voluntad de Dios y anuncian una salvación que ya comenzó, pero que se completará en el futuro. Los profetas tienen la misión de ir llevando al pueblo con la esperanza de la salvación. Esto es muy hermoso y yo espero que te llegue así como a mí me llegó al corazón y lo entendí, y creo que es muy necesario en nuestros tiempos. Dice, hoy tenemos necesidad de profetas que anuncien la esperanza de la salvación ante el desencanto de las promesas no cumplidas. Hoy necesitamos escuchar la voz de los profetas que nos dicen, no endurezcan su corazón. Dice, hoy tenemos necesidad de profetas que anuncien la esperanza de la salvación. Porque hoy todo lo que vemos en televisión, en los noticieros, en cualquier medio electrónico, es completamente lo contrario. La desesperanza, parece que no hay solución a los problemas, parece que todo terminará en tragedia. Entonces hoy se necesitan profetas que lleven y anuncien la esperanza de la salvación. ¿Y quiénes son esos profetas que hoy pueden hacer esto? Pues eres tú y soy yo, que tenemos que escuchar el llamado de nuestro Señor a salir de nuestra casa, a salir de nuestra comodidad, de nuestra confort, para ir hacia nuestros hermanos y decirles no endurezcan su corazón y llevar la buena nueva. Pasando al siguiente paso metodológico, que es confrontamos. Veamos una tabla de comparación. Cómo fue la vocación, la misión y el culto auténtico en los profetas llamados ayer y en los cristianos llamados hoy por nuestro Señor. Veamos en la vocación primero a Moisés, a Samuel, a Amós, a Isaías, a Jeremías y a Ezequiel. Y que hoy nos sintamos los cristianos de hoy, llamados a ser profetas. Dije hace un momento que todo bautizado está llamado en Cristo a ser sacerdotes, reyes y profetas después de nuestro bautismo. ¿Y cuál fue y cuál es la misión de los profetas de ayer y los cristianos llamados hoy? En los profetas llamados ayer no puede callar la voz de Dios que lleva adentro. Y en los cristianos llamados hoy, así como Jesús proclama su palabra en Nazaret, así el cristiano de hoy es llamado a proclamar su palabra con un nuevo ardor. Y en el culto auténtico, los profetas llamados ayer, actualizar la alianza conociendo a Dios y celebrándolo en comunidad. Y los cristianos de hoy, el cristiano llamado a actualizar la nueva alianza con su vida y en la liturgia, especialmente en la Eucaristía. Ojalá todos realmente en el día de hoy sintamos ese llamado a vivir como verdaderos cristianos católicos, que actualicemos esa nueva alianza con Jesús, con su vida, y que la vivamos especialmente en la Eucaristía. Pasemos al siguiente paso metodológico, que es expresamos nuestra fe. Y aquí pues es momento de que reflexionemos si lo estás escuchando en lo particular, si estás reunido en pequeña comunidad, si estás con tu familia, pues que puedan meditar un poco de estas preguntas y compartirlas entre ustedes si están reunidas varias personas. La primera pregunta sería, ¿de qué manera pienso que Dios me sedujo? Dios te tuvo que haber seducido de alguna manera para que estés
tomando esta catequesis. Tienes que haber sentido la llamada de Dios. Tienes que, después de toda esta catequesis que hemos venido llevando, el Señor, estoy segura que ha hablado a tu corazón y te está enamorando porque lo estás conociendo. Entonces, ¿de qué manera piensas que Dios te sedujo? ¿Qué dificultades me trae anunciar la palabra de Dios? Todos pasamos dificultades. Siempre que vamos a llevar la palabra de Dios a nuestros hermanos, pareciera que se abren muchos problemas, que vienen muchos problemas, muchas dificultades, se nos impide a veces hablar. ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado para poder llevar y anunciar esa palabra de Dios? ¿Qué compromiso como bautizado tengo en el ambiente en donde vivo? Vuelvo a decir y a recordar que todos los cristianos bautizados estamos llamados a ser sacerdotes, reyes y profetas. Entonces, ¿qué compromiso tienes en el ambiente en donde vives? ¿Qué estás haciendo para poder cumplir con ese llamado de ser sacerdote, rey y profeta? Y pues con esto terminamos el tema del día de hoy, hablando sobre los profetas. No sin antes decir y repetir que estamos llamados a llevar la buena nueva de Dios a los demás, llevar esa buena noticia de que tenemos un Salvador, que tenemos un Padre que nos ama y que por culpa del pecado nos alejamos de Él, pero que desde un principio Él nos prometió la salvación y que Él cumplió su promesa mandando a su único Hijo Jesucristo y que vino por amor para pagar la deuda que tú y yo teníamos, que no podíamos pagar, y que lo pagó a precio de sangre, que murió, pero que tenemos un Dios vivo porque resucitó. Entonces, esta es la buena noticia que hoy tenemos que llevar a nuestros hermanos. Y el Señor te está invitando hoy a ti y me está invitando a mí, así como en el antiguo pueblo de Israel escogió a los profetas que tenían que llevar esa buena nueva o esa buena noticia y esas palabras de esperanza al pueblo de Israel. Ahora espera de ti y de mí que salgamos a llevar esa buena noticia a nuestros hermanos que más lo necesitan, a todos aquellos que más están sufriendo, aquellos que están relegados por la sociedad. Es nuestra obligación llevar esta buena nueva hasta ellos. Entonces vamos a terminar y pues vamos a darle gracias a Dios por habernos permitido estar juntos, por habernos permitido reflexionar sobre este tema que nos lleva y nos mueve también a nosotros en este momento a actuar. Y digámosle: Padre bueno, te damos las gracias por hablar este día y por haberme hecho entender que hoy también me quieres enviar a mí. Y yo quiero ser obediente y quiero decirte: envíame a mí, ahí a donde más se necesite llevar la buena noticia. Y también digámosle a nuestra Madre María que nos cubra con su manto, que siga llevando todas nuestras peticiones a su Hijo Jesús, y que así como ella escuchó el envío de nuestro Señor para ser la madre del Salvador, y así como ella dijo: hágase en mí tu voluntad, que así nosotros podamos decirle a nuestro Señor, a nuestro Padre Dios: hágase en mí según tu voluntad. Y que sigamos su ejemplo. Ella corrió a ayudar a su prima Isabel, que así nosotros también corramos a ayudar al que más lo necesita y a llevar la palabra de Dios. Y digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, ruega que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues ha sido un gusto que podamos haber estado juntos. Les recuerdo antes de despedirme que si no se han suscrito al canal, que se suscriban, que le den me gusta, que activen la campanita para que les diga cuando se sube un nuevo video y sobre todo, hermano, comparte la catequesis. Ahí empieza nuestra misión, llevando la palabra de Dios a los que más lo necesitan. Y recuerda, esperamos tus comentarios y también te invitamos a que vayas a la descripción del video y le des ahí, le piques y te va a llevar a otro apartado en donde vendrán 1 o 2 preguntas de reflexión. Eso nos enriquece a todos. Entonces, con esto terminamos. De parte de Carlos y mío, les damos las gracias por estar con nosotros y le pedimos a Dios que los bendiga siempre. Nos vemos la próxima. Que Dios los bendiga.